Buenas a todos. Un día más quiero contar algún consejillo importante para lo que es el examen dentro de unos días. Quizá de nuevo os parezca novedad. Y seguramente además esto os lo habrán dicho ya en clases de práctica. Pero aún así creo que es importante repetirlo porque es que es una cosa que, de verdad, la de errores que os podréis ahorrar por tenerlo bien en cuenta, o de preguntas, o de perder tiempo con preguntas o con dudas que realmente podías haber solucionado fácilmente, y todo por lo mismo, que es leer bien el enunciado, puesto que ahí está todo, de verdad. Si lo leéis bien, veréis que siempre, que toda duda que tenéis, o la mayoría de dudas que tenéis, todas van por lo mismo, porque no os habéis fijado bien en el enunciado. Y de hecho, vamos a probar, os lo voy a demostrar con el examen del año pasado. Este es el primer parcial y fijaba que está el primer ejercicio fácilmente, vamos. Dice que es un programa que, para empezar, pida por teclado. O sea, que ya hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? Que pide algo por teclado. Pedir por teclado es scanf. Un número X, bueno, ¿y este número X de qué tipo es? Pues justamente viene aquí en negrita, doble precisión. Y después dice que el programa tiene que hacer unos cálculos y mostrando resultados por pantalla. De verdad que muchas veces en este examen yo recuerdo cómo se preguntaba muchas veces, bueno, ¿de qué tipo es? O ¿qué tengo que devolver? ¿Qué tengo? No, no, no. Tengo que hacer una función, tengo que hacer una función o no. Dice un programa. Dice mostrar por pantalla. Viene ahí. Yo sé que muchas veces los nervios juegan malas pasadas, pero por eso es muy importante pararse, relajarse y verlo. Después, bueno, tenemos que hacer estas operaciones que a priori parecen difíciles. Pero claro, dice aquí debajo, dispone de las siguientes funciones de math.h y te indica que puedo utilizar estas funciones, que además os da prototipo, a pesar de que hemos trabajado en clase con ellas. Se viene la explicación, o sea que viene todo muy mascaíto en este caso. Entonces, claro, aquí dice que hay una raíz, que hay una potencia, hay un coseno, pero claro, si podéis utilizar estas funciones, la cosa se hace muchísimo más fácil. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Además, recuerdo que a muchas personas les pasó lo siguiente, que no entendieron bien de que podían utilizar las funciones y se empezaban a hacer un lío. Y incluso alguno intentó implementar la raíz cuadrada, la potencia del coseno, o sea, crearlas ellos. Y, y claro, para un problema de un punto, eso no tiene sentido que se os pida, porque ya además se veía en vídeos que no era fácil hacer esto. Además, si os fijáis aquí abajo pone que hay que utilizar las funciones y que además ya están hechas. O sea, que tienes que utilizar esto y no lo tienes que crear. Tan sencillo como eso. Así que, de hecho, dando pistas aún así, pone que no hay que crear ninguna función extra aparte de main. O sea, por eso, viene todo en el enunciado. Fijaos en este ejemplo, claro. Entonces, a muchos les salía un código muy complejo y realmente era, como podéis ver aquí, una tontería. Otro ejemplito, vámonos al siguiente problema. Esto, bueno, aquí tenemos vectores, es verdad. ¿Y aquí qué es lo que me interesa decir? Pues bueno, aquí vemos que hay que hacer una función, con unos parámetros y tal, pero que bueno, ya nos dicen qué función hay que hacer con su prototipo. Y ahora vamos, pero claro, esta función tiene que mostrar, tiene que devolver. Aquí te lo pone en negrita. Dice, debe devolver. Y además indica el que exactamente, la posición de amigos en el vector. Bueno, no me interesa ahora mismo de qué va, ¿no? Pero dice que tiene que devolver y qué tiene que devolver. Además, para que quede más claro, aquí además hay hasta un ejemplo dibujado. Que si no vienen ejemplos, pues bueno, podéis dibujar vosotros uno. Pensar qué es lo que hay cómo debería funcionar, qué debería devolver. Así que, en este ejemplo, pues de nuevo vemos que es una función que devuelve, pero mucha gente lo mostró por pantalla la solución, o usaba mostrar por pantalla. Y sin embargo, aquí viene bien claro que dice que no debe mostrar nada por pantalla. También a mucha gente este problema, por ejemplo, le confundía el hecho de, bueno, ¿y qué pasa con estos parámetros? Es que les tendré que dar un valor, tendré que usar un scanf, un printf, en algo, ¿no? ¿Cómo no lo voy a hacer? Porque si solo tengo que hacer la función, vamos a ver, para empezar, y esto se comentaba en el vídeo de errores y warnings, estos parámetros, por ejemplo, este y este seguro, y en este caso este también, ya tienen un valor.
puesto que son parámetros de entrada. Es decir, que no le tenéis que dar valor vosotros. Ninguno es de salida, ninguno es de entrada-salida de lo que hay aquí. Son solo de entrada. Por lo tanto, no hay que comerse la cabeza y decir, bueno, pero entonces hago scanf o no hago scanf. Es que yo en los ejercicios hago el main y hago scanf. Vamos a ver, aquí dice que no hay que hacer la función main. Y ese quizás fue el gran problema. Bueno, si no hay que hacer la función main, muchos entendieron que lo que normalmente se hacía en la función main, los printf y los scanf, había que hacerlos en la función. No, ni mucho menos. Simplemente había que hacer la función. Y todas las cosas que tú pensarías que habría que hacerlas en main, pues da por hecho que ya están hechas. Puesto que si dice que no hay que hacer la función main, significa que no hace falta. Pero por supuesto, si esto lo quisiéramos hacer en práctica o donde sea, obviamente habría que hacer la función main. Pero aquí no hace falta. Es decir, aquí hay que hacer solo y exclusivamente lo que nos piden. Una función que con estos parámetros devuelve esto de aquí. Además, fijaos bien que os dan, en este caso también os indican que podéis utilizar unas funciones y estás muy atento a las notas. En este caso, detalles que a lo mejor el tema de que hay un tamaño tan, pero hay una variable que es n amigos que hay que tenerla en cuenta. En fin, hay que leerlo muy bien. Porque, insisto, casi todas las preguntas que nos hacían, la respuesta siempre era la misma. Que era, lee bien el enunciado que ahí está. O le señalaba directamente partes del enunciado. Bueno, ¿y qué pasa si a lo mejor hay un problema en la que no viene mucha información? Pues bueno, a lo mejor significa que tenéis vosotros también más libertad para hacerlo como queráis. Dependerá del caso. Pero la cuestión es que el enunciado es muy importante. ¿Y qué pasa si no entendéis algo bien del enunciado? Bueno, pues se pregunta. Pero ahora bien, esto otra cosa que yo entiendo que si cuela, cuela. Pero vamos a ver. Preguntas del estilo. Oye, pero entonces lo que hay que hacer es un bucle o aquí hay que hacer un if y un else. Siempre lo preguntan y siempre la respuesta es la misma. Eso lo tienes que saber tú. Tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. O, mira, yo que he hecho esto y te lo muestran a ver si qué cara ponemos. No cuela, no cuela. Que sí, que yo sé que llegará al examen y lo vais a preguntar a ver si cuela. No va a colar, os lo digo. ¿Sabes? Todo ese tipo de preguntas que no sean interpretar el enunciado, que no se entienda bien algo o lo que sea, todo eso son cosas que deberíais vosotros saber, puesto que es el proceso, ¿no? Si os ponemos un ejercicio precisamente para que penséis qué hace falta, qué no hace falta, cómo hay que hacerlo, y ya está. Con las técnicas que habéis visto en práctica, pues ya debería bastaros. Y sobre todo tranquilidad. Que se leerlo las veces que haga falta. Así que, pues nada, este es el consejo que os dejo hoy. Mañana, otro más. Así que nada, seguid estudiando.